Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, domingo 14 de septiembre del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Nos dice el Señor en su palabra en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, del versículo 13 al 17. Nadie ha subido al cielo, sino el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la prudencia que ustedes y yo necesitamos para que recibamos y hagamos vida la palabra de Dios que escuchamos, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, que la recibamos no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté viva, operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros los creyentes. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que al alimentarme de tu palabra, la reciba en mi corazón con humildad, que la ponga por obra y perseverando en ella dé mucho fruto y alcance la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy la iglesia celebra la exaltación de la Santa Cruz. Estamos leyendo y meditando el Santo Evangelio según San Juan capítulo 3, del versículo 13 al 17. Jesús está hablando con Nicodemo y Jesús le dice algo muy importante que ya estaba prefigurado desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Números capítulo 21, del versículo 4 al 9, cuando el pueblo de Israel había renegado contra Dios y contra Moisés, entonces Dios le envió serpientes para que mordiéndoles a los israelitas ellos mueran. Entonces los israelitas vienen a Moisés y le dicen: intercede, ruega a Dios por nosotros. Si ven como ellos no van directamente con Dios, como muchas personas así lo dicen, y no es así. Ellos vienen con su siervo, con Moisés. Vienen a Moisés: Moisés, intercede por nosotros. Y Moisés intercede y Dios manda hacer la imagen de las serpientes. Vamos a leer el numeral del Catecismo 2130, 2130. Dice: sin embargo, ya en el Antiguo Testamento Dios ordenó o permitió la institución de imágenes que conducían simbólicamente a la salvación por el Verbo encarnado, la serpiente de bronce, el arca de la alianza y los querubines. Entonces Dios manda a hacer imágenes. Jesús toma el ejemplo de la imagen que hizo Moisés en Números 21, del 4 al 9. No es que Dios se oponga a las imágenes, sino
a la idolatría. Cuando uno hace de una imagen, cuando uno cree que una imagen es Dios, creador del cielo, de la tierra, de de los mares y cuanto hay en ellos. Eso es imágenes. Dios prohíbe es los ídolos, no las imágenes. Dios mandó a hacer imágenes. Éxodo 25:18 dice Dios a Moisés: harás 2 querubines encima del arca de la alianza, lo pondrás uno a cada lado. Salomón, cuando hace su templo, cuando hace el templo para Dios, en el primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 23, primer libro de los Reyes, capítulo 7, del versículo 25 en adelante, Salomón llena de imágenes. Y primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 10, la gloria de Dios llenó el templo donde estaban llenas las imágenes. No ídolos, eran imágenes. Jesús toma la imagen de la serpiente que Dios mandó hacer a Moisés en Números 21 del 4 al 9 y le explica a Timoteo. Y dice: así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser elevado en la cruz para que quien cree en él tenga vida y se salve. Sabiduría capítulo 16 del versículo 5 al 7 dice que los israelitas no es que se salvaron por mirar a la imagen de la serpiente, sino por el poder de Dios. Dios obraba sus milagros a través de una imagen que él mismo mandó hacer. Alguien me dirá: pero en el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 4, esa serpiente fue destruida así, porque lo llegaron a llamar Nejustán, un ídolo pagano. Entonces, eso es lo que Dios no quiere, los ídolos. Imágenes sí, ídolos no. Y dice el versículo 14: y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Versículo 16, Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios nos ama tanto que nos mandó a su Hijo único para la redención del mundo entero, para que ustedes y yo, creyendo en él, tengamos vida y vida en abundancia. Que ustedes y yo, y cuando hablo de creer en él, no solamente decir yo creo en Cristo, sino eso viene con la obediencia. Dice Jesús en Juan 14, 21 al 24, que los que obedecemos al Señor y guardamos sus mandamientos, le amamos. Dice: quien me ama, guardará mi palabra. Quien no me ama, no guardará mi palabra. Entonces, una de las maneras como nosotros demostrar que amamos a Dios es escuchando su palabra y guardándola, o sea, cumpliéndola. Lucas 11:28, recuerdan que una mujer le dijo al Señor: Señor, dichosa la madre que te crió y los pechos que te alimentaron. Dice el Señor: dichosos más bien son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Para que todo el que crea en él no, dice el versículo 16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Jesús vino aquí para salvarte a ti y salvarme a mí. Hoy, cuando la iglesia celebra la exaltación de la Santa Cruz, ustedes y yo debemos de tener siempre nuestra vista puesta en Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida, como dice Juan 14:6, que nos lleva al Padre. Los israelitas veían la serpiente de bronce y se salvaban. ¿Cuánto más nosotros, al ver a nuestro Señor Jesucristo, al ponernos en su presencia, al pedirle que nos dé la gracia de escuchar su palabra y ponerla por obra, cuánto más nosotros podemos alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, escuchando la palabra de Dios y poniéndola por obra? Porque la palabra de Dios, dice el Salmo 119, versículo 105, es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Amén. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de buscar siempre de Él, de permanecer siempre unidos a Él y de
cada día irnos alimentando de su palabra y poniéndola por obra. Que el Señor nos llene de su gracia, que envíe su Santo Espíritu, que nos guíe, que nosotros hagamos siempre la voluntad de nuestro Padre Celestial. Como dice en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja. Les envío un abrazo de corazón a corazón, que la Virgen Santísima, junto con todos los santos, intercedan, rueguen ante nuestro Señor Jesucristo por cada una de nuestras necesidades, las necesidades de nuestras familias y las necesidades del mundo entero.